Buenas noches amigos, que nos siguen todos los jueves. Hoy en el programa Gestión de Proyectos estaremos conversando sobre el tema el personal involucrado en la gestión de un proyecto. No se despeguen de sus televisores y en breves minutos estaremos con ustedes. Buenas noches, les saluda Rubén Pereira. Bienvenidos al programa Gestión de Proyectos. El tema de hoy, interesante para todos, es sobre el personal involucrado dentro de la gestión de un proyecto. Estaremos recibiendo sus comentarios e inquietudes y preguntas a través de nuestras redes sociales en Twitter, @gestión de proyectos, con el hashtag personal. Ahora nuestro equipo de producción les presentará un video relacionado con la gestión del proyecto, de acuerdo al personal involucrado. Ruédalo. Hola a todo el mundo, mi nombre es Einstein. Hoy os voy a explicar unos conceptos básicos sobre la realización y dirección de proyectos. La dirección de proyectos está formada por 5 grupos de procesos relacionados entre sí, como muestra la imagen. Procesos de iniciación, planificación, control, ejecución y cierre. Para cada proceso del proyecto existen una serie de áreas de conocimiento que deben encargarse de realizar operaciones de supervisión, control, etc. En primer lugar está el área que se encarga de la gestión de integración del proyecto. En el proceso de iniciación, el grupo de integración del proyecto configura el acta de constitución del proyecto y el área de comunicaciones identifica a los interesados en el mismo. El acta es un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase, y documenta los requisitos iniciales de los interesados. Si es aprobada, el proyecto se considera autorizado oficialmente. La creación del acta es anterior al proyecto y en el proyecto 2 nos la daban de antemano. Incluso los grupos estaban determinados, solo teníamos que elegir director. Aparte de la creación del acta, la gestión de la integración se lleva a cabo durante todas las fases del proyecto. E incluso es la encargada del cierre del proyecto. Como ya he señalado, la gestión de la integración se lleva a cabo durante las 5 fases de la creación de un proyecto. La gestión del alcance se lleva a cabo en la fase de planificación. En esta se define el alcance gracias a la recopilación de requisitos, mediante diagramas de Gantt, hitos o EDT. Y en la de seguimiento y control, verificar y controlar el alcance definido. Para gestionar el tiempo adecuadamente según se ha definido en la planificación, es necesario controlar que los plazos se cumplan durante la ejecución del proyecto. En la fase de planificación hay que estimar adecuadamente los costos y el presupuesto del proyecto para su posterior seguimiento y control. La gestión de la calidad asegura que el producto tiene la calidad esperada. En la planificación se identifican los recursos humanos, y durante la ejecución se gestiona el personal que componen los equipos del proyecto. La gestión de comunicaciones identifica a los implicados en la fase de iniciación, como hemos visto antes. Planifican las comunicaciones. Distribuyen la información. E informan del desempeño.
La gestión de riesgos estudia las posibles complicaciones durante el proyecto para minimizar sus efectos. La gestión de adquisiciones consiste en planificar, efectuar, administrar y cerrar las adquisiciones necesarias. Os mostraré como ejemplo el desarrollo del proyecto 2. En el inicio del proyecto escogimos un director de entre los dos componentes del grupo. Planificamos el alcance del trabajo gracias al análisis de requisitos y definimos qué hacer, cuándo y quién lo hace. En la fase de ejecución hicimos el vídeo y le pusimos una licencia de uso. Controlamos durante el proyecto la duración de cada tarea y la comparamos con lo planificado. Finalmente cerramos el proyecto. Entregamos nuestro producto y la documentación creada durante el mismo. Este es... Para profundizar en el tema tendremos a un set de invitados que estaremos conversando en el transcurso del programa sobre el personal involucrado en la gestión del proyecto. Ahora vamos a hablar sobre la gerencia del proyecto, la cual se define como una disciplina capaz de organizar y administrar los recursos, de forma tal que un proyecto dado sea terminado completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y coste planteado a su inicio. Dada la naturaleza única de un proyecto en contraste con los procesos de operaciones de una organización. Administrar un proyecto requiere de una filosofía distinta, así como de habilidades y competencias específicas. De allí la necesidad de la disciplina gerencia de proyectos. La gerencia de proyecto implica ejecutar una serie de actividades que consumen recursos como tiempo, dinero, gente, materiales, energía, comunicación, entre otros, para lograr unos objetivos predefinidos. Para profundizar más en este tema tenemos al señor Omar Velázquez, gerente de proyecto de la empresa OnCloud, especialista en desarrollo de software para medianas y grandes empresas. Buenas noches, Omar. Coméntanos sobre la gerencia de proyectos. Buenas noches, Rubén. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Este tema es bastante importante de tomar en cuenta, ya que es una necesidad para cada una de las empresas. Bueno, hablando de lo que es un gerente de proyectos, un gerente de proyectos tiene muchas responsabilidades. Es responsable de la planificación de este proyecto, también de mantener un proyecto dentro de un presupuesto, de la solución de problemas. En resumen, el resultado de cualquier problema que ponga en peligro el progreso del proyecto. Para que quede claro y la teleaudiencia que nos sigue, un gerente de proyecto es el responsable de la ejecución en el desarrollo de un software. Bien, Rubén, el gerente de proyecto tiene muchísimas responsabilidades, entre ellas la colaboración con el cliente para definir los objetivos de este proyecto, planificar el proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades que se realizan, los recursos que se van a poner en juego, los plazos, los costos. También va de la par con el director para coordinar todos los recursos de los empleados del proyecto, también del mantenimiento pertinente en relaciones externas en cuanto al proyecto, los clientes, los proveedores, los subcontratistas, los auditores externos e internos. También en cuanto a la toma de decisiones necesarias para conocer todo el momento la situación relacionada con los objetivos que se han establecido. Hay que tomar medidas para corregir algunos fallos pertinentes en cuanto a la desviación que puede haber en un objetivo planteado, responder ante el cliente, los superiores con respecto a los objetivos que se plantean. No solamente tienen que valerse con el cliente, sino también el gerente y el director de proyecto van de la mano con lo que son con el equipo de trabajo, el equipo de proyecto, ya que sin el equipo de proyecto no se puede llevar a cabo lo que es la planificación. También debe proponer y modificar los límites del objetivo para que si hay alguna circunstancia que no beneficie al cliente, en este caso podamos tener la opción de actualizar, modificar y mejorar esos objetivos, ya que es la base principal para la creación de un proyecto. Es un todo, entonces lleva a su cargo, se puede decir, todo el engranaje para que el desarrollo de un software cumpla un cometido. Entonces un gerente debe tener debilidades y fortalezas, así como las habilidades dentro del desarrollo del proyecto.
Coméntanos más sobre sus habilidades dentro del proyecto, Omar Velázquez. Bien, Rubén, las habilidades que puede tener un gerente de proyecto, un proyecto, ¿verdad? Todo tiene una debilidad, todo tiene una fortaleza. La lista puede ser muy interminable, pero si queremos hacerla corta, hay algunas capacidades que no pueden ser ignoradas. Los gerentes de proyectos exitosos de alguna manera han logrado desarrollar ciertas habilidades a través de la experiencia. Un buen conocimiento del negocio, la capacidad de mostrar el valor y la contribución de un proyecto de una siguiente empresa y el desarrollo de algunas competencias personales. Esto es lo que conlleva a tener unas buenas habilidades. Para culminar su interesante intervención y pasar a otro punto del personal dentro de la gestión del proyecto, ¿cuál es la diferencia entre un gerente y un director de proyecto? La diferencia entre un gerente y un director de proyecto creo que es importante conocer y destacarla. En cuanto a un gerente, debe definir los objetivos con el cliente, debe formular los planes, la planificación, debe hacer un seguimiento, asignar actividades, solucionar problemas técnicos, ensamblar los equipos de trabajo si es que es necesario para poder mejorar, identificar algunos interesados. Mientras que el director influye con las personas y los eventos, proporciona una visión de entusiasmo, reconoce e inicia cambios para mantener los proyectos, proporciona una dirección, alienta y motiva a otros, fomenta una colaboración, explica a otros la utilidad de cierta información y es analista en cuanto a las expectativas de cierto personal o equipo que necesitamos. Estaremos recibiendo sus comentarios e inquietudes y preguntas a través de nuestras redes sociales en Twitter, @gestión de proyecto, con el hashtag personal. Ahora nuestro equipo de producción les presentará un video relacionado. Ruédalo. ¿Cómo evaluar a un gerente de proyecto? Para esto debemos preguntarnos primero, ¿qué hace un gerente de proyecto? Un gerente de proyecto debe cumplir y tener unas responsabilidades y competencias. Entre muchas funciones, podemos decir que un gerente de proyecto se debe preocupar diariamente por satisfacer necesidades. Necesidades, quejas y sugerencias de su equipo de trabajo, requerimientos planeados e imprevistos de las tareas mismas, y necesidades individuales de sí mismo y de los interesados en el proyecto. Un gerente de proyecto, además de evaluar y satisfacer estas necesidades, debe mantener un alto ritmo de trabajo de su equipo y de sí mismo, donde prevalezcan unos conocimientos claros sobre la dirección de proyectos, logrando un desempeño acorde a la correcta aplicación de esos conocimientos y desarrollando varias habilidades que por sobre todo son habilidades interpersonales. Entre ellas destacamos comunicación eficaz, utilizando los diversos medios disponibles en el entorno laboral, liderazgo contundente para lograr altos niveles de productividad y eficiencia, motivación al personal para lograr la excelencia laboral, trabajo en equipo como resultado de un buen liderazgo, delegando responsabilidades. Influencia positiva y optimista, con creatividad e innovación. Toma de decisiones oportunas y acertadas para lograr los objetivos propuestos. Conocimientos en política y cultura para adquirir mayores habilidades. Negociación con efectos positivos y alta rentabilidad económica. Generar confianza con autoridad, respaldando el crecimiento del equipo y sus tareas. Gestión y solución de conflictos en el equipo de trabajo, creando un ambiente en armonía. Orientar al equipo para alcanzar los niveles más altos de desempeño. Muy bien, pero ¿y cómo se puede evaluar todo esto? A pesar de que no se identifica una manera estándar o universal para la evaluación de la gerencia de proyectos, hemos revisado principalmente dos referentes que proporcionan alternativas para evaluar el desempeño de un gerente de proyecto así. Una alternativa
la cual es propuesta por Vanessa Cross, sugiere: determinar si se han cumplido las penúltimas metas y objetivos del proyecto. Esto puede ser evaluado cualitativamente por los clientes del proyecto o de los usuarios finales, utilizando herramientas como las encuestas y revisando que la estructura de desglose del trabajo ilustre estrategias y tácticas efectivas. Evaluar las habilidades de gestión del tiempo, mediante la comparación de los hitos del proyecto contra las entregas reales. Evaluar los gráficos, tales como diagramas PERT, diagramas de Gantt y los métodos de la ruta crítica, que podrían haber sido desarrollados por el director del proyecto. Supervisar el cumplimiento del presupuesto del proyecto, revisando la documentación financiera. Salirse de los límites del presupuesto podría dar lugar a que no se logren los beneficios establecidos inicialmente. Evaluar las habilidades de liderazgo del director del proyecto, revisando los planes de capacitación e instrucción y encuestando a los miembros del equipo del proyecto para conocer las habilidades que pudieron haber adquirido y las tareas mejor desarrolladas. Pero si lo que se quiere es una evaluación mucho más cuantitativa, JetSites propone lo siguiente: entregar 100 puntos al gerente que termine un proyecto, restando 2 puntos por cada semana de retraso, quitando 1 punto por cada 1% que se exceda del presupuesto. Igualmente, se pueden otorgar puntos adicionales en caso de estar por debajo del presupuesto o adelantando en su ejecución, sin comprometer la calidad o el alcance del mismo. Sin embargo, estos números no son camisa de fuerza, dadas las prioridades de la organización y con respecto al tipo de proyecto que se esté ejecutando, pueden tener mayor importancia para la empresa el tiempo o el costo. Por ejemplo, se podría incrementar de 2 a 5 o de 1 a 10 los puntos negativos en cada caso. De esta manera, se puede evaluar el desempeño de un gerente de proyecto, considerando la satisfacción de los interesados, reconociendo las habilidades específicas y las habilidades blandas, proponiendo alternativas de evaluación cualitativa o cuantitativamente. Ok, gracias Omar Velázquez, gerente de proyecto de la empresa OnCloud. Ahora hablaremos a continuación de la figura clave en la planificación, ejecución y control del proyecto, y es el motor que ha de impulsar el avance del mismo, mediante la toma de decisiones, tendencia, las consecuencias y los objetivos. El jefe de proyecto es un verdadero jefe, es decir, tiene poder ejecutivo y autoridad para mandar y tomar decisiones dentro del ámbito y objetivos del proyecto. Para eso tenemos como invitada, por cierto, es la única dama que nos acompaña, Carmen Guerra, jefe de proyecto de la empresa Nexus, especialista en soluciones informáticas. Buenas noches, Carmen Guerra. Coméntanos cuál es la función principal de un coordinador de proyecto. Gracias, Rubén, por invitarme a tu programa. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son las funciones del gestor de proyecto o jefe de equipo? Bueno, entre sus funciones está diagnosticar los aspectos técnicos y de la organización más relevantes, así como debe tener confianza para asumir el control del proyecto y permitir que los buenos técnicos aporten sus ideas. También debe promover e incentivar las iniciativas y logros del equipo del proyecto, hacer saber a todos los miembros del equipo que la calidad es muy importante. Recuerden sus comentarios a través de la etiqueta personal en Twitter. Ahora continuamos con Carmen Guerras. Englobas el tema de un equipo exitoso. ¿Cómo lograr un personal exitoso que involucra? ¿Cómo se logra tener un personal exitoso? Bueno, debemos tener en cuenta que debe tener motivación, organización, ideas o innovación, incentivos por logro, influencia y construcción de espíritu del equipo, ¿no? Entre la motivación es que debemos decirle al personal cómo deben hacer, no es cómo debemos hacerlo, ¿no? Sino cómo las herramientas que deben utilizar para que logren obtener esa motivación, ¿no? Que el trabajo debe ser organizado paso a paso, debemos llevar paso, ¿no? Para lograr obtener algo, ¿no? La idea y la motivación, todos debemos aportar ideas, no
no quiere decir que mi idea es mejor que la otra, sino que de repente mi idea conforta o hace que la de otra persona sea más fuerte, también puede ser. Como incentivos por logro, pues la optimización de la productividad de un equipo de proyecto. Un gestor debe recompensar la iniciativa y los logros y demostrar a través de sus propias acciones que no se personalizará si se corren riesgos controlados, ¿no? Y la influencia en la construcción del espíritu de equipo es que un proyecto eficiente debe ser capaz, ¿no?, de que su gente realice las actividades de la manera correcta, ¿no? Un gestor debe mantener el control en situaciones de gran estrés. Para culminar su intervención y pasar a otro punto del personal dentro de la gestión del proyecto, teniendo en cuenta de que tienes a un personal exitoso, Carmen, ¿cuál es el éxito del gestor de proyecto? ¿Cuál es el éxito del gestor de proyecto? Por ahí hablamos acerca de Weber. Weber menciona que el éxito de un gestor de proyecto se basa en aplicar un estilo de gestión en la resolución de problemas. Debe equilibrar, gestionar y saber resolver problemas. Estaremos recibiendo sus comentarios e inquietudes y preguntas a través de nuestras redes sociales en Twitter, @gestión de proyecto, con el hashtag personal. Ahora nuestro equipo de producción les presentará un video. Ruédalo. Eres el nuevo líder de proyecto y no sabes por dónde comenzar. Despierta, porque aquí te diremos cómo lo vas a lograr. Con estas 5 sencillas recomendaciones, hechas por Jacqueline Betancourt. Punto número 1. Debes conocer exactamente cuáles son tus necesidades, metas y objetivos, y asegurarte que todos los miembros de tu equipo los conozcan también. Punto número 2. Conoce tu estilo de liderazgo. Siempre es muy importante conocerte y aprender a identificar cuáles son tus fortalezas y debilidades. Existen diferentes tipos. En esta ocasión nos basaremos en la propuesta del Dr. Carl Albrecht. En la primera dimensión se encuentra el líder reflectivo. Son aquellos líderes que varían en la profundidad con la que evalúan la situación, los retos que enfrenta la organización, clarifican la misión, visión, establecen objetivos, prioridades y hacen planes. En la segunda dimensión se encuentra el líder de influencia. Es aquel que trabaja con y a través del talento de los miembros del equipo, no solo dando órdenes. Movilizan habilidades, experiencias y puntos de vista a favor de todos los miembros del equipo. En la tercera dimensión, los líderes crean estructuras para asegurar las responsabilidades, comunicación, manejo de recursos y resolución de problemas. Por último, la cuarta dimensión, los líderes varían en cómo le dicen a las personas qué hacer. Son altamente directivos, permisivos y les gusta tomar decisiones. ¿Tú con cuál te identificas más? Continuamos con el tercer punto, identificación de las necesidades del equipo. Debes identificar cuáles son las necesidades de liderazgo que tiene tu equipo para funcionar correctamente. Muchas de las ocasiones los líderes deben aprender a adaptarse al equipo y no el equipo adaptarse a ellos. No te encierres. Aprende a escuchar las necesidades de los miembros de tu equipo y te sorprenderás. Ya estamos por terminar con el cuarto punto, que lo llamo paradoja, fortaleza, debilidad. ¿What? Sí, así como lo oyes. Esto significa que nuestra principal fortaleza puede convertirse en una debilidad. Es decir, cuando una actitud o habilidad se presenta al extremo, se puede convertir en algo negativo. Por ejemplo, una
persona puede ser buena para tomar decisiones, con la habilidad de absorber rápidamente la información y encontrar el centro del problema, pero llevado al extremo puede resultar en juicios acelerados e incorrectos. Por último, y no menos importante, punto número 5. No te confíes. Mientras más seas avanzado, mayor debe ser el reto. Constantemente debes estar al pendiente de los avances, hacer revisiones, reflexionar si es correcta la estrategia que estás utilizando o es necesario hacer movimientos para continuar. El mundo de los negocios es muy cambiante, por lo que debes estar siempre en constante movimiento. Por último, siempre recuerda que la perfección no es cosa pequeña, pero se conforma de pequeñas cosas. Ok, gracias Carmen Guerra, jefe de equipo de la empresa Nexus, especialista en soluciones informáticas. Ahora dentro de un proyecto está un brazo importante. Ese brazo está conformado por los desarrolladores, diseñadores y generadores de contenido. Y para eso se tiene una persona capaz de coordinar estas actividades. Nuestro invitado, amigo personal de la casa, Xavier Campechano, coordinador del Departamento de Desarrollo y Aplicaciones, nos hablará un poco más sobre ello, ya que él es especialista en el desarrollo de software de la empresa KLO, Ingeniería Informática. Buenas noches, Xavier. Coméntanos sobre la importancia que tiene el equipo de desarrollo de software dentro de la ejecución del proyecto. Gracias, Rubén, por la invitación a tu programa tan visto por la televisión. Bueno, agradecido por la invitación. Y bueno, mira, yo definiría al equipo de desarrollo en una frase muy corta pero clara. Son las personas o la persona encargada de escribir, probar y construir el software. Es importante que el equipo esté consolidado, ya que esto nos ayuda a ser más productivos y motivados. Es importante que los miembros compartan una meta en común, una cultura en común y un sentimiento elitista para que el grupo sea único. Este punto es fundamental para tener unos buenos programadores. Ahora, Xavier, ¿qué es un programador y qué función tiene dentro de la gestión de un proyecto? Bueno, Rubén, mira, un programador es una persona que se encuentra encargada de aspectos que van más allá de aplicar código y del diseño dentro del proceso del desarrollo de un software, y que en general se puede definir en la gestión de proyectos como un profesional capacitado para enfrentar con mayor propiedad el reto de desarrollo, evaluación y gestión del software, de acuerdo a las exigencias de la organización. Además, el equipo de desarrollo debe poseer una serie de habilidades para poder llevar a cabo sus tareas. Muy bien, excelente, Xavier. Y ahora, ¿qué habilidades y tareas debe realizar el equipo de desarrollo dentro de un proyecto? Bueno, mira, son infinidades de tareas y habilidades que debe poseer esta persona. Como habilidades te voy a hacer mención de algunas. Este rol necesita que la persona sepa definir y crear soluciones técnicas en la tecnología del proyecto, entender y ajustarse a la arquitectura, identificar y construir pruebas de desarrollo que cubran el comportamiento requerido de los componentes técnicos. Además de esto, comunicar el diseño de forma que los otros miembros del equipo puedan comprender lo que está realizando. Entre sus tareas o asignaciones, te puedo hacer como ejemplo que también existen grupos pequeños de desarrollo. Incluso en estos equipos pequeños y ágiles, este rol es a menudo compartido entre varios miembros que desempeñan otros roles. Aún en el equipo más pequeño, varias personas deben trabajar juntas para crear una solución técnica efectiva. Una persona que desempeña este rol puede tener habilidades especializadas en un área técnica en particular, como también tener un amplio entendimiento de las tecnologías involucradas, de manera que sea capaz de trabajar con otros miembros técnicos del equipo. Las pruebas, Xavier, ¿quién las hace o no se hacen pruebas? ¿Y se muestra un proyecto a la comunidad o empresas sin hacer las pruebas pertinentes? Bueno, Rubén, para nada, las pruebas son muy importantes a la hora del diseño y el desarrollo de un software.
Las pruebas son parte importante para asegurar que el software funcione de la manera que debería. El papel del teste se realiza a menudo por los desarrolladores para los aspectos técnicos y los usuarios para los aspectos funcionales. Un problema que surge de hacer a los desarrolladores probar su propio código es que no importa lo bueno que sea, se ven influenciados por la forma en que desarrollaron su código. Para evitar que exista algún conflicto y que se puedan tomar en cuenta los errores que pueda tener el programador, por lo general es recomendable que un programador verifique el código de otro programador. Esto permite encontrar las fallas, ¿verdad?, que el programador propio no pudo encontrar. Gracias por tu participación, Xavier Campechano, coordinador del Departamento de Desarrollo de las Empresas KLO, Ingeniería Informática. Para seguir con este interesante tema, no podemos dejar por fuera un punto muy importante, como lo es la coordinación y comunicación en la gestión de proyectos. La misma incluye procesos necesarios para asegurar que las informaciones del proyecto sean generadas, colectadas, distribuidas y almacenadas, recuperadas y organizadas de manera oportuna y apropiada. Para extender más este tema, tenemos como invitado a Joel Castillo, jefe del Departamento de Coordinación y Comunicación de la empresa Diagram Software, especialista en desarrollo del software. Buenas noches, Joel. Coméntanos cuál es la función principal de un jefe de coordinación y comunicación. Buenas noches, Rubén, gracias por invitarme a tu programa. Les voy a extender más lo que es el tema de la comunicación y la coordinación en un proyecto, la cual se exige que es la área de conocimiento extremadamente importante, es la gestión de la comunicación. La misma incluye procesos necesarios para asegurar que las informaciones del proyecto sean generadas, colectadas, distribuidas, almacenadas y recuperadas, organizadas de manera oportuna y apropiada. La habilidad en la comunicación requiere que los gerentes del proyecto y sus equipos tengan habilidades para oír activamente, cuestionar buscando ideas y escenarios, orientar el equipo, investigar hechos, identificar y conducir las expectativas, persuadir a los involucrados a ejecutar una acción, negociar para obtener buenos resultados y solucionar conflictos, sintetizar, revisar e identificar las etapas siguientes del proyecto. Recuerden sus comentarios a través de la etiqueta personal en Twitter. Ok, Joel, continuamos. ¿Por qué tanta preocupación con la comunicación? ¿Por qué tanta importancia si no más bien llegar a hablar con el diseñador o el programador y listo? Se comunicaron. O en las reuniones se recolecta toda la información necesaria y listo, a trabajar. Coméntanos y profundízanos sobre eso, Joel. Para aclararte esta duda, Rubén, en la gerencia de proyectos un alto porcentaje de roces, frustraciones e ineficiencias en las relaciones tiene como origen una comunicación pobre, en la que propicia las fallas de entendimiento de las premisas necesarias para el éxito de los proyectos. La falla en la interpretación de un requisito del proyecto, las dudas de una solicitud o cambio de una fecha comprometida que fue sobrepasada, son resultados de una quiebra en la comunicación. La información es la base para gestionar todo proyecto y se debe tratar con el mismo rigor y criterio que las demás áreas de conocimiento. Coméntanos cuáles son los mecanismos para establecer una coordinación en un proyecto. Los mecanismos para obtener una buena coordinación están definidos por fases, que van desde el levantamiento de los requerimientos hasta el acta de finalización del proyecto. Dado que primeramente se hace un levantamiento de los requerimientos, razones para el inicio de un proyecto. La sección de las técnicas juega un papel relevante en el proceso que sigue después de este. Después se levantan el levantamiento de la información, evalúan los posibles riesgos, la cual los mismos son inherentes a los proyectos, que otros miembros del equipo puedan comprender. Dentro de la gestión del proyecto, coméntanos cuáles son los mecanismos para establecer una buena comunicación, Joel Castillo. Los mecanismos para establecer una buena comunicación van desde la comunicación formal hasta la comunicación oficial y no oficial. Voy a darme un break en este momento para darle a ustedes a conocer, televidentes, lo que es la comunicación formal y la comunicación oficial y no oficial. La comunicación formal se lleva a cabo por escrito, con reuniones organizadas y otros canales de comunicación. Incluye documentos de ingeniería de software, memorandos técnicos, documentación e informes de seguimiento. A continuación sigue la comunicación informal,
Es más impersonal, incluye reuniones de grupos para la divulgación de información y para la resolución de problemas. Viene una comunicación electrónica. Se lleva a cabo por correos electrónicos, boletines, audioconferencias y videoconferencias, como lo estamos haciendo en este caso, Rubén. Interna, con el equipo de trabajo, proyecto, y externa con el cliente, usuario y proveedor. Vertical, hacia los distintos niveles y estructuras organizativas, y horizontal hacia nuestros compañeros. Oficial y no oficial, comunicación con organismos oficiales o internas de la compañía, y comunicación con compañeros y colaboradores. Estaremos recibiendo sus comentarios e inquietudes y preguntas a través de nuestras redes sociales en Twitter, @gestión de proyecto, con el hashtag personal. Ahora nuestro equipo de producción les presentará un video relacionado. Ruédalo. Gestión de las comunicaciones del proyecto. Un proyecto necesita de diferentes talentos y habilidades, y esto solo se logra mediante un equipo interdisciplinario compuesto de individuos que poseen diferentes personalidades y especialidades. Incluso puede que los miembros estén dispersos en diferentes ubicaciones geográficas y zonas horarias. Son tantos los factores que pueden diferenciar a los miembros del equipo que aún bajo las mejores circunstancias, la comunicación efectiva con grupos de tanta diversidad representa un reto en sí. Es normal que un director de proyecto emplee más tiempo comunicándose con el patrocinador y los interesados del proyecto que en cualquier otra actividad. Así que es importante que la gestión de las comunicaciones sea una prioridad. Cabe destacar que las comunicaciones y el liderazgo van de la mano. La comunicación no solo consiste en dar órdenes al equipo del proyecto y las expectativas que se pueden tener. El éxito del proyecto depende parcialmente en la efectividad de las estrategias de comunicación empleadas por el director de proyecto. La gestión de las comunicaciones del proyecto es el área de conocimiento que se encarga de enviar un mensaje claro y asegurarse que éste sea recibido y sobre todo entendido por él o los destinatarios. Los 3 procesos que hacen parte de esta área de conocimiento están clasificados en los grupos de procesos de planeación, ejecución y monitoreo y control. Los procesos son: planeación de la gestión de las comunicaciones, gestionar las comunicaciones y controlar las comunicaciones. La comunicación en la gestión de proyectos se trata de entender los verdaderos temas que pueden afectar el desempeño del equipo y estar al tanto de los retos del proyecto. No se trata solamente de hablar y escuchar a las personas. Más bien, se trata de asegurarse que la comunicación fluya de manera clara y transparente, facilitando la comprensión y colaboración entre las partes para asegurar un proyecto exitoso. Muchas gracias, Joel Castillo, jefe del Departamento de Coordinación y Comunicación de la empresa Diagram Software, especialista en desarrollo del software. Ahora, un punto que no podemos dejar por fuera es el que se refiere a las investigaciones y al proceso de desarrollo del software, que determina cómo se adquiere, se distribuye y usa el mismo en la organización. Eso se realiza un auditor. Para ello tenemos a Jorge Tello, auditor de software de la empresa Capacita. Buenas noches, Jorge. Uno de los invitados más difíciles de contactar, pero hoy lo tenemos. Gracias por venir al programa. Coméntanos más sobre el auditor de software. Buenas noches, Ruber. Gracias por la invitación al programa. Le comento entonces la auditoría de software. Es un término general que se refiere a la investigación y el proceso de entrevista que determina cómo se adquiere, distribuye y usa el software en la organización. Conducir la auditoría es una de las partes más críticas de un programa de administración de software, porque la auditoría ayuda a la organización a tomar decisiones que optimicen sus activos dentro de la organización, tanto el software como el hardware. Recuerden sus comentarios a través de la etiqueta personal en Twitter. Continuamos con Jorge Tello.
Todos tenemos diferencia en lo personal, en lo político, hasta en la manera de pensar. ¿Existe alguna diferencia entre una auditoría tradicional con la auditoría de software? Coméntanos y profundízanos más sobre eso, Jorge Tello. Bueno, Rubén, las diferencias que se establecen son las siguientes. Se establecen algunos nuevos procedimientos de auditoría. Hay diferencia en las técnicas destinadas a mantener un adecuado control interno. Hay alguna diferencia en la manera de estudiar y evaluar el control interno. Una diferencia significativa es que algunos procesos se usan programas. El énfasis en la evaluación de los sistemas manuales está en la evaluación de transacciones, mientras que el énfasis en las aplicaciones está en la evolución del control interno y en la forma de realizar los procesos. Para culminar su intervención y pasar a leer sus comentarios en Twitter, recuerda con la etiqueta personal, hablemos de las pruebas de un software, cómo son, qué tipos de pruebas utiliza, Jorge. Explícanos más sobre eso, que hay gente interesada en ese punto. Respondo a la pregunta de la siguiente manera. Las pruebas de software son los procesos que permiten verificar y revelar la calidad de un producto software. Son utilizados para identificar posibles fallas de implementación, calidad u usabilidad de un programa, de ordenador o de videojuego. Básicamente es una fase en el desarrollo del software consistente en probar las aplicaciones construidas. Las pruebas de software se integran dentro de las diferentes fases del ciclo de software dentro de la ingeniería del software. Así se ejecuta un programa y mediante técnicas experimentales se tratan de descubrir qué errores tiene. Hay muchos planteamientos a la hora de abandonar el proceso de pruebas de software, pero para verificar productos complejos de forma efectiva requiere un proceso de investigación más que de seguir un procedimiento al pie de la letra. Pero si no vamos a pruebas, definimos o nombraremos algunas que son aplicadas por nuestra empresa Capacita. Por ejemplo, podemos nombrarle las pruebas unitarias, las pruebas funcionales, las pruebas de integración, las pruebas de validación, las pruebas de sistemas, las pruebas de caja blanca, caja negra, las pruebas de aceptación, las pruebas de regresión, las pruebas de carga, las pruebas de presentaciones, las pruebas de recorrido, las pruebas de mutuación, las pruebas concurrentes, por nombrar alguna de ellas. Caja blanca y caja negra. Cuando me hablas de estas dos pruebas, me recuerda a las cajas que colocan en los aviones para registrar algún siniestro. ¿Es así, Jorge? Sonará graciosa la pregunta. Coméntanos más sobre estas dos pruebas y colabora a aclarar estas dudas. Bueno, Rubén, en relación a tu pregunta de caja blanca y caja negra, caja blanca está enfocada en programación. Se denomina caja blanca un tipo de prueba de software que se realiza sobre las funciones internas de un módulo, y las pruebas de caja blanca son llevadas a cabo en primer lugar sobre un módulo concreto para luego realizar las de caja negra sobre varios subsistemas de integración. Las de caja negra se denomina caja negra aquellos elementos que es estudiado desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, sin tener en cuenta el funcionamiento interno. En otras palabras, las de una caja negra nos interesa su forma de interactuar con el medio que nos rodea. En ocasiones otros elementos que también pueden hacer de caja negra, entendiendo qué es lo que se hace, pero sin importancia a cómo lo hace o qué es lo que tiene. Nuestro equipo de producción nos va a facilitar lo que es un rol importante para todos dentro de la gestión del proyecto, que es el director del proyecto. La definición es la siguiente. El director del proyecto es el integrador de los esfuerzos internos y externos a la organización para encaminarlo hacia el éxito del mismo, entendiendo por éxito el alcance de sus objetivos de coste, plazo de ejecución y calidad, debidamente armonizados. El director del proyecto por antonomasia es el de la organización que lo diseña, pero es conveniente aclarar que en cada una de las organizaciones que concurren en su ejecución puede existir un director del proyecto sometido al primero, que dirigirá las actividades específicas que designe su contrato. Entre las tareas primordiales del director del proyecto se encuentran las siguientes: aclarar el encargo, llevar a cabo la planificación del proyecto,
marcar los hitos a lograr y las actividades a realizar, hacer una evaluación del trabajo si es necesario, gestionar el proyecto, controlar el proyecto y examinar el estado del proyecto, detectar las desviaciones sobre la planificación inicial y recoger información sobre el estado del proyecto, presentar los resultados ante la Junta de Proyecto, informar a la Junta de Proyecto de los problemas que surjan en caso de que no se hayan observado los plazos de los cortes previstos, elaborar el informe final del proyecto. Las responsabilidades de un director de proyecto son las siguientes: garantizar el flujo de información, coordinar los plazos a observar dentro de la propia área del proyecto y entre los demás directores del proyecto, mantener los objetivos temporales y económicos según lo establecido, que es el encargo del proyecto dentro de las condiciones marcadas fijadas, utilizar económicamente los recursos disponibles, personal, tiempo, presupuesto y demás factores. Informar a tiempo a la comisión del proyecto en caso de que exista el riesgo de no poder cumplir algún plazo y proponer medidas adecuadas para afrontarlo. Otra parte muy importante dentro de un director de proyectos son las recomendaciones. Un director de proyecto debe poseer conocimientos en la materia. Sin embargo, no es recomendable que el especialista en los contenidos del proyecto sea a la vez el director del proyecto, ya que en este caso existe el riesgo de que las actividades de coordinación pasen a un segundo plano. Estaremos recibiendo sus comentarios e inquietudes y preguntas a través de nuestras redes sociales en Twitter, @gestión de proyecto, con el hashtag personal. Ahora nuestro equipo de producción les presentará un video relacionado. Ruédalo. El rol del director de proyecto. Debido al ambiente cada vez más competitivo de los negocios, muchas organizaciones están emprendiendo proyectos de misión crítica y con diversos niveles de complejidad con el fin de garantizar su crecimiento en el futuro. Es por esta razón que las organizaciones están buscando directores de proyecto calificados y efectivos. Sea cual sea la industria, se necesita a un director de proyectos para desarrollar el plan del proyecto, definir los objetivos, identificar los recursos necesarios, controlar el presupuesto y determinar el cronograma para llevarlo a cabo. El rol de un director de proyecto en estas organizaciones es muy diferente al de un líder funcional o director de operaciones, y la principal diferencia radica en que un director de proyecto es encargado por la organización de liderar un equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. El líder funcional es el responsable de gestionar una unidad de negocio específica, tal como el departamento de recursos humanos o ventas. Un director de operaciones es responsable de asegurar que la operación cotidiana del negocio, cualquiera que sea, funcione adecuadamente y sin tropiezos. El título de director de proyecto puede ser usado de manera muy amplia para designar a alguien con la responsabilidad de completar un proyecto. A veces, la gerencia de la organización o los patrocinadores del proyecto requieren a alguien que tenga la capacidad de gestionar un proyecto, pero no desean ceder control de ciertos aspectos, como por ejemplo el presupuesto, cronograma e incluso el alcance del proyecto. Mientras que el patrocinador del proyecto se empeñe en usar su influencia alterando de manera arbitraria las restricciones del proyecto y deslegitima al director de proyecto, esto es una receta para el desastre, puesto que al ser el responsable del éxito del proyecto, el director debe tener la autoridad y control necesarios sobre todo el proyecto. El director de proyecto es el principal tomador de decisiones durante la vida del proyecto y como tal, el éxito depende principalmente de la efectividad de sus decisiones. Esto no quiere decir que el director de proyecto debe hacer todo él solo. Simplemente
Él debe tener pleno conocimiento de lo que se requiere hacer, quién debe hacerlo, cuándo debe hacerse y la cantidad de recursos necesarios para hacerlo. En la metodología descrita por el PMBOK, el título de director de proyecto designa a una persona con toda la responsabilidad y un alto nivel de autoridad respaldado por la organización que emprende el proyecto. Si al director de proyecto le falta autoridad o responsabilidad para la toma de decisiones, entonces el término coordinador de proyectos puede ser más adecuado para describir su rol dentro de la organización. Como los proyectos pueden variar en tamaño y complejidad, un director de proyecto puede nombrar a un ayudante que se designa con el nombre de activador de proyecto, el cual se le pueden delegar actividades como el monitoreo y control de las tareas realizadas. Adicionalmente, el activador de proyecto puede asumir labores administrativas, tales como el análisis de reportes o el manejo de la caja menor del proyecto. Un director de proyecto hábil se mantiene al tanto de todos los aspectos del proyecto, incluso los que ha delegado. Cualquier persona que haya tenido la experiencia de liderar un equipo sabe que es completamente normal que surjan situaciones entre los miembros del equipo. El director de proyecto experimentado empleará sus habilidades y talentos para manejar este tipo de situaciones, las cuales deben ser confrontadas, inicialmente con el miembro del equipo y, de ser necesario, escaladas a la gerencia. Es de vital importancia para el director de proyecto mejorar continuamente sus habilidades personales y de liderazgo. Habilidades como la negociación, manejo de situaciones complejas o motivar al equipo requieren de una dosis de inteligencia emocional y talento que son esenciales para un director de proyecto, y mejorarlas continuamente debe ser la aspiración de un verdadero director de proyecto con vocación. Una señal inequívoca de un director de proyecto hábil es hacer que su equipo coopere y actúe de manera efectiva y sin fricción. La mayoría de empresas operan bajo una estructura organizacional funcional y por lo tanto es normal que los directores funcionales tengan los recursos y habilidades necesarias para completar el proyecto dentro de su propia unidad de negocio. Sin embargo, cuando el proyecto involucra múltiples unidades de negocio, se requiere la cooperación de varios directores funcionales para guiar a sus respectivas unidades de negocio con el fin de colaborar hacia el éxito del proyecto. Esta dirección formal, llamada autorización de trabajo, provee al director funcional el alcance de su labor, el cronograma de actividades e información relevante sobre el presupuesto. Al tratar con directores funcionales, el director de proyecto hábil tratará de sacar provecho de sus habilidades interpersonales y de negociación, puesto que la realidad es que para el director funcional el proyecto no necesariamente es una prioridad, dado que él tiene su propia unidad de negocio la cual gestionar, y por eso intentar lograr la cooperación del director funcional siempre es una buena idea. Incluso puede que la oportuna colaboración del director funcional y su respectiva unidad de negocio sea crítica para el bienestar mutuo del proyecto y su unidad de negocio, e incluso para toda la organización. Suele ocurrir que el patrocinador del proyecto o los interesados y la gerencia asignan al director del proyecto, el cual les debe rendir cuentas a ellos. Si el proyecto hace parte de un contrato, entonces el director de proyecto también debe rendirle cuentas al cliente y procurar que las necesidades e intereses del cliente se cumplan. El director de proyecto es el que tiene la última palabra sobre el envío de solicitudes de cambios y es responsable por el manejo de las comunicaciones con el cliente y con la gerencia.
el director de proyecto también hace las veces de puente entre el equipo de producción y el cliente, y es altamente deseable que tenga buena experiencia en la industria en la que está trabajando, puesto que debe estar en capacidad de entender y discutir las necesidades o problemas que surjan con el cliente o el equipo que ejecuta el proyecto. La habilidad de adaptarse a los factores ambientales de la organización y desarrollar una relación productiva con los miembros del equipo es esencial para asegurar que el proyecto cumpla con las restricciones establecidas y sobre todo que logre la satisfacción del cliente. La dirección de proyectos es una ciencia que sigue un proceso sistemático y a la vez también es un arte que utiliza las habilidades y talentos de un grupo de personas para crear algo nuevo. Un director de proyectos es responsable ante varias personas, pero en últimas es él el verdadero responsable de lograr que el proyecto sea exitoso y asimismo debe contar con el respaldo y autoridad suficientes para comprometer los recursos de la organización que emprende el proyecto. Nuestra audiencia que nos sigue y nos hacen llegar sus inquietudes por las redes sociales. Bienvenida a nuestro programa Es por No. La pregunta para el señor Omar Velázquez es la siguiente. ¿Necesitamos gerente de proyecto o líderes de proyecto? Bien, es una muy buena pregunta que me hacen por Twitter. En nuestra opinión necesitamos de ambos. Desde los orígenes de la profesión han existido dos grandes grupos de gerentes, los que poseen excelencia como estrategas y planificadores y los que exceden las expectativas motivando a otros para el logro de los planes y los objetivos. Ambos perfiles son necesarios para llegar a un buen término del proyecto, es decir, ambos son importantes. Bienvenida al programa Mariné Guapés. Como siempre, Guapés en sintonía con nuestro programa y le pregunta al señor Omar Velázquez, ¿qué se necesita para ser un buen gerente de proyecto? Muy buena pregunta también de Mariné. ¿Qué se necesita para ser un buen proyecto, Mariné? Bueno, a pesar de que diversos estudios o carreras pueden llegar a adquirir los conocimientos de gestión de un proyecto, existen reconocidas capacidades comunes de los gerentes de proyectos exitosos. Entre ellos tenemos conocer muy bien cómo manejar la gestión del cambio, estar orientado a la obtención de los resultados, gestionar bien las incertidumbres y las ambigüedades y por último, pero no menos importante, saber interactuar con las personas. Bienvenida Francis Herrera. La pregunta para Carmen Guerras. ¿Qué debe tener un buen diseñador de interfaz de usuario? Un buen diseñador de interfaz de usuario debe tener, ¿no?, o conocer cómo se pueden categorizar los usuarios y explicar cada uno de ellos, los pasos en el proceso del diseño de la interfaz y definir cada uno, explicar los aspectos del diseño, conocer en qué consiste la evaluación del diseño, denominar las herramientas de implementación de interfaz, trabajar con herramientas de diseño tales como Macromedia Flash Player, Adobe Photoshop, Fireworks y otros lenguajes que sean de diseño. También debe conocer la teoría del diseño y del logotipo. Bienvenido de Escobar. Tiempo sin ver a Escobar por aquí por nuestro programa, pero bienvenido. Pregunta para Carmen Guerra. ¿Cuál es el perfil de un jefe de proyecto? Esta debe tener una perspectiva mucho más amplia que el conocimiento de las implicaciones técnicas relativas al proyecto. Se trata de un gestor que necesita un triple perfil. Como técnico, dominar la tecnología principal del proyecto, así como los puntos claves del mismo, la planificación de los recursos, generar ideas y soluciones eficaces, así como controlar la calidad del mismo. Como gestor, también debe poseer una notable actitud gestora, pues no solo se encarga de una dimensión técnica, sino que debe controlar y conseguir todos los objetivos del proyecto, incluyendo los financieros y de plazo, que suelen ser los más críticos y más frecuentemente incumplidos. Como relaciones personales, debe poseer una capacidad destacada para las relaciones personales,
puesto por un lado. Es el representante principal del proyecto ante los clientes, proveedores, subcontratistas y otras direcciones funcionales. Y por otro lado, debe dirigir a un conjunto de personas sobre los que normalmente no tiene poder jerárquico y por lo tanto es necesario hacerlo con grandes dosis de autoridad personal, tacto, habilidad y capacidad de convicción. Nuestra teleaudiencia se ha comunicado con nosotros a través de nuestras redes sociales y vienen las preguntas gracias a la herramienta del Twitter. @IndiraRumbos nos pregunta a Xavier Campechano: ¿cuál sería el perfil más adecuado para ejercer este rol? Mira, el perfil más adecuado para cumplir este rol es un profesional con experiencia en desarrollo de aplicaciones de software de acuerdo a la tecnología que esté definida por el proyecto. Bienvenidos a nuestro programa @Carlos Ramos. ¿Qué tecnología se usa en el desarrollo del software? Bueno, Carlos, mira, eso va a depender de la organización. En nuestro caso, se utilizan tecnologías de desarrollo web, las cuales usan diferentes técnicas, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Te puedo mencionar, entre el lado del cliente tenemos HTML5, JavaScript, Bootstrap. Y de la parte del servidor tenemos PHP y solo por mencionarte algunas, ya que existe un gran número de técnicas o de herramientas que se pueden utilizar para desarrollar cualquier tipo de software. Bienvenido a nuestro programa, Benny. La pregunta para Joel es la siguiente: ¿quién es quién en la comunicación? En esta pregunta en Twitter hablamos en gestión de comunicación. Es muy importante que sepamos quién es quién en este proceso, principalmente con lo que se refiere a un proyecto en específico. Para eso, PMBOK, que en sus siglas significa Gestión de Proyectos, Órgano de Conocimiento, nos auxilia en el sentido de dirigir las comunicaciones a través de una definición simple de los relacionamientos. Una comunicación de proyecto efectiva asegura que la persona adecuada disponga en el momento apropiado de la información requerida, utilizando los medios y los formatos adecuados. Bienvenido W Niño. La pregunta: ¿cuál es el rol de un coordinador de proyecto? El rol de un coordinador de proyecto consiste en capacitar al equipo para producir resultados exitosos. El proyecto es el responsable de una buena aceptación del producto por parte del cliente. Es responsable de la evaluación de los riesgos del proyecto y de controlar estos riesgos a través de estrategias de mitigación. Aplica conocimiento administrativo, habilidades y herramientas y técnicas para un alto rango de tareas, con el fin de tener el resultado deseado para un proyecto en particular y en el momento oportuno. Bienvenido al estimado @Obracho y le pregunta a Jorge Tello la siguiente: ¿cuáles son los beneficios a corto y a largo plazo de una auditoría? Diría que para responder a esta pregunta pudiésemos establecer de la siguiente manera. Las empresas pueden experimentar beneficios inmediatos de tener una auditoría externa. El beneficio principal es que cualquier proceso o deficiencia operacional que el auditor encuentre puede ser corregido o mejorado rápidamente. Los beneficios a largo plazo de una auditoría externa incluyen la garantía de la gerencia y del consejo administrativo de que los controles y los procesos utilizados son eficaces, así como una mayor confianza en la empresa por parte de las inversiones, los reguladores y el público en general. Bienvenido a Los González y le pregunta a Jorge Tello que si el propósito u objetivo de una auditoría de software es igual a la auditoría administrativa, auditoría operacional o la auditoría contable. Bueno, para responder a esta pregunta, cada uno tiene un objetivo y un propósito diferente. La auditoría administrativa se encarga de evaluar y mejorar los procesos a nivel de la administración. La auditoría operacional, promover la eficiencia en las operaciones. La auditoría contable da un dictamen final a los estados financieros, mientras que la auditoría de software, su propósito objetivo está enfocado en evaluar los recursos del software. Las preguntas que nos llegan gracias a la herramienta de las redes sociales por el Twitter. Y bienvenido a nuestro programa @LuisAponte. ¿Qué cualidades debe tener un director de proyecto? Bueno, vamos a responderle a Luis.
Entre las habilidades que hace un buen director de proyecto se encuentra las facetas que son importantes, como es la comunicación, la organización, sin olvidar la construcción de un equipo equilibrado y resolviendo los problemas que puedan surgir entre los integrantes del equipo. Debe ser un líder dentro del equipo y algo clave, dominar la tecnología o las herramientas de trabajo que usa su equipo de gestión. La segunda pregunta, y bienvenida a nuestro programa, viene de Arias y es la siguiente: ¿qué formación necesita un director de proyecto? Bueno, Arias, la formación ideal para un director de proyecto son dos pilares básicos: conocimiento de los procesos de negocio de la empresa y conocimientos técnicos, bases de datos, software, redes, programación y herramientas del Internet. De ahí que lo más habitual sea una formación académica en ingeniería informática, telecomunicaciones. La clave para liderar con garantía un proyecto tecnológico es, por encima de todo, la experiencia. Podríamos establecer una medida de entre 5 y 7 años de carrera profesional, primero como consultor junior y luego como senior, para llegar a dirigir un proyecto. La tercera pregunta nos llega también vía Twitter, @JLMatos. ¿Cuál es la planificación del director en las tareas de un proyecto? Un buen director siempre tiene un plan. El director evalúa las necesidades de recursos y formula un plan para llegar al sistema objeto. Ello se basa en el conocimiento que tiene el director de los requisitos del sistema objeto en cada momento del desarrollo. Un plan básico para el desarrollo de un sistema de información es el suministrado por el ciclo de vida del desarrollo del sistema. Muchas empresas tienen su propio ciclo de vida estándar y algunas de ellas tienen también normas sobre métodos y herramientas que han de usarse. La cuarta pregunta viene gracias a nuestra querida Yadra Sánchez y dice lo siguiente: ¿los directores de proyectos pueden elegir el personal que trabajará en el desarrollo del software? Bueno, te cuento, Yadra. Los directores de proyectos son frecuentemente los encargados de seleccionar a los analistas y a los programadores de un equipo de proyectos. El director de proyectos debería tener muy en cuenta los conocimientos técnicos y de empresa que pueden ser necesarios para terminar un proyecto con éxito. La clave de esta misión es saber elegir adecuadamente a las personas que habrían de desarrollar las tareas requeridas e identificar como parte de la planificación del proyecto, y son clave para el reclutamiento del personal. Para concluir y darle cierre a nuestro programa, les damos las gracias a cada uno de los invitados al programa. Gracias a ustedes, los que nos ven desde sus hogares y nos siguen todos los jueves. Y gracias a mi gran equipo de producción que juega un rol importante para que este programa llegue a sus hogares. Se despide Rubén Pereira recordándole: no critiques al hermano que trabaja por una meta si tú no haces nada por mejorarla. Chao y nos vemos en otra edición de nuestro programa. Se les quiere.